Muy bien, vamos a ver el tema de movimiento parabólico. Vamos a empezar diciendo que es un movimiento bidimensional o compuesto. Es un movimiento combinado en los ejes X y Y. En otras palabras, es el movimiento en dos dimensiones. Por ejemplo, voy a tener acá un cuerpo, una pelota de fútbol, la cual va a ser lanzada horizontalmente. Pero yo sé que al lanzar horizontalmente de una determinada altura, el recorrido va a ser el siguiente. Va a formar una semiparábola. Este es el recorrido el cual ha dado y estos son algunos puntos por los que ha pasado, ¿no? Para entender un poquito el movimiento parabólico tengo que saber qué es el principio de independencia del movimiento compuesto. Me dice, si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos se cumple como si el otro no existiera. Entonces me dice que en este tipo de movimiento voy a trabajar en ambos ejes, eje X, y voy a tener sus propias velocidades. En este caso, como lo podemos ver acá, en cada punto que ha pasado en el sentido horizontal el cuerpo. Y también voy a tener sus velocidades en el eje Y. También en cada punto en el cual ha pasado, por el cual ha pasado este cuerpo. Muy bien. Tengo que conocer algunas características del movimiento compuesto. Por ejemplo, la velocidad horizontal o velocidad en X permanece constante. Es por eso que acá solo tengo un tipo de velocidad, porque esta velocidad no va a variar. Va a ser la misma en su trayecto horizontal. Otro me dice la velocidad vertical o velocidad en Y es variable, ya que está hace relación a la gravedad. Entonces me dice que la velocidad en el eje Y va a ser variable. A ese cambio de velocidad en un eje vertical nosotros lo conocemos como aceleración de la gravedad. Aquí ya entra en juego lo que es la gravedad. Muy bien. También me dice que la velocidad del proyectil en cualquier punto está dado por el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos cuál es el teorema de Pitágoras y ya lo hemos utilizado. Además de la dirección de la velocidad es tangente a la trayectoria. Voy a utilizar la función tangente que me dice que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a especificar un poco sobre estos dos movimientos, sobre este movimiento. En principio vamos a ver el que decíamos anteriormente, cuando lanzamos un cuerpo horizontalmente de una altura y va a ser este trayecto, un movimiento semiparabólico. Para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar en ambos ejes, tanto en el eje horizontal y en el eje vertical, pero hemos dicho no, vamos a trabajar en cada uno de estos como si el otro no existiera. En el eje horizontal me decía que va a tener un movimiento uniforme, o sea, la velocidad no va a variar. Entonces tengo mi formulita que dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo, recordando lo que utilizamos en MRU. Para eso utilizamos nuestra pirámide, ¿no es cierto? Aquí hay una pequeña variación. Simplemente para especificar que está trabajando en el eje horizontal voy a tener velocidad en X. Ya en el eje vertical, en este tipo de ejercicios, vamos a suponer que todos los cuerpos van a partir del reposo. Entonces voy a tener una velocidad en Y o una velocidad inicial en Y igual a 0. Muy bien. Si mi velocidad inicial va a ser igual a 0, en todas mis formulitas, mi velocidad inicial se elimina. Además de que todas van a tener signo positivo. ¿Por qué? Porque está decaída a favor de la gravedad. En este otro tipo de ejercicios, como puedo ver, mi cuerpo necesita, ¿no es cierto?, una velocidad inicial para hacer este recorrido. Está adherido también a un ángulo de separación con la horizontal. Para esto vamos a utilizar lo siguiente. También vamos a trabajar en el eje horizontal y en el eje vertical. Para el eje horizontal vamos a trabajar con la velocidad en X, que va a ser igual. En este caso no puedo pasar de lado lo que es este ángulo. Entonces va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Y en el eje, y para la velocidad en Y voy a decir que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Hay que tomarlo muy en cuenta esta parte. En el eje vertical, para este tipo de ejercicios, me dice que la velocidad en Y o
mi velocidad final en este caso va a ser el punto más alto al que va a llegar. Entonces en varios ejercicios voy a decir que ese va a ser la altura máxima. Y para calcular la altura máxima en mis fórmulas, para mi velocidad final se elimina. Muy bien. Además de que todos tienen signo negativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está de subida en contra de la gravedad, ¿no? Entonces, para tomarlo muy en cuenta, cuando está de bajada ya sabemos que tiene signo positivo. Y cuando está de subida va a trabajar con signo negativo. Con esto vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio, siempre tomando en cuenta las consideraciones que nos daban o mencionaban anteriormente. Por ejemplo, mi primer ejercicio me dice: un bombardero que vuela a una velocidad horizontal de 225 metros por segundo, ahí está su velocidad en X, deja caer una bomba. Me dice que deja caer, entonces mi velocidad inicial en el eje Y va a ser 0. 6 segundos después, la bomba cae al suelo. Va a llegar a su destino en 6 segundos. Calcular. Está pidiendo calcular a qué altura volaba el bombardero, a una altura Y, ¿no? También me pide calcular qué distancia recorrió la bomba horizontalmente a la distancia X. Como puedo ver, acá tengo mis fórmulas, tanto de MRU como de caída libre. Muy bien, adherido a los dos puntos que decíamos anteriormente. Muy bien. Antes de continuar, que tengo acá también, como tengo una parte de caída libre de movimiento vertical, voy a utilizar también lo que es la gravedad. Muy bien. ¿Qué voy a calcular? En principio me pide calcular la altura. Si me pide calcular la altura a la que volaba el bombardero, voy a ver qué datos tengo. Ver si me dice va a caer, se va a soltar, voy a tener una velocidad inicial igual a 0. Tengo la gravedad, además de que tengo el tiempo. Ojo, este tiempo va a ser el mismo tanto para el movimiento vertical como para el movimiento horizontal. Muy bien. Primero vamos a calcular lo que es la distancia, lo que me pide primero, ¿no? Entonces la distancia va a ser igual, la velocidad del bombardero, aquí está, velocidad en X por el tiempo que tengo, ¿no? Voy a reemplazar mis datos. La distancia va a ser igual a velocidad en X, 225 metros por segundo, por el tiempo, que es 6 segundos. Muy bien. Lo simple con la calculadora, 225 por 6 me va a dar el resultado de la distancia. Correcto. Decía entonces, para hallar la altura tengo la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo, que va a ser el mismo para el eje X y para el eje Y. Entonces puedo utilizar la fórmula 3. Acá está, me dice que altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Me dice que mi velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque se está dejando caer la bomba. Entonces todo eso se elimina. Me va a quedar altura va a ser igual a un medio de la gravedad. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 6 segundos pero elevado al cuadrado. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Simplemente acá tengo 9,8 y 2 son pares, puedo simplificarlo. Mitad de 2, 1, mitad de 9,8, 4,9. Entonces, altura va a ser igual, 1 por 4,9 va a ser 4,9 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Por me dice 6 al cuadrado, 36. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ahí lo tengo. Muy bien. En esta parte la altura es una longitud, entonces me tiene que salir en metros. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se elimina. Y la altura me va a salir la multiplicación de 4,9 por 36 y las unidades metros. Para el segundo ejercicio me dice: un estudiante patea un balón de fútbol con una velocidad inicial de 30 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Ahí está la velocidad y la dirección que tiene que tomar y el ángulo de 30 grados. Choca en el travesaño del arco, me dice. Pero, ¿en qué tiempo llegó? ¿Y de qué distancia se pateó el balón? Me está pidiendo el tiempo y la distancia de la que ha sido pateada el balón desde el jugador hasta el arco, ¿no? Muy bien.
Acá también, como voy a tener una parte de movimiento vertical, tengo que usar la gravedad. Correcto. A ver, lo primero, me dice en qué tiempo llego. Yo sé que el tiempo lo puedo calcular en un movimiento vertical, ¿no? Así es que tengo tiempo, tengo gravedad, tengo velocidad inicial. Muy bien. Y como yo puedo ver, es el punto más alto al que va a llegar. Entonces tendría una velocidad final igual a 0. Entonces, ¿qué fórmula podría utilizar? Podría utilizar la primera fórmula. Muy bien. Voy a decir, tengo velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo. Pero ojo, o es negativo, ¿no? Porque está de subida. Estoy trabajando en ese tipo de ejercicio con una velocidad inicial, pero tengo que tomar en cuenta. Para tomarlo en cuenta voy a decir entonces la velocidad en Y, porque hemos dicho que si trabajamos en este tipo de ejercicios tengo que tomar esta velocidad y el ángulo por el cual ha sido lanzado el cuerpo. Entonces para mí esta velocidad va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces yo voy a decir velocidad final va a ser igual, en lugar solamente de velocidad inicial voy a colocar velocidad inicial por el seno del ángulo. Muy bien, para tomar en cuenta lo que es el ángulo, menos la gravedad por el tiempo. Correcto. Si va a llegar al punto más alto, decíamos que mi velocidad final se va a eliminar porque va a ser igual a 0. De acá tengo que despejar el tiempo y hacer despejar esto. Todo esto que está restando, tengo que hacer desaparecer este signo negativo, va a ir al otro lado a sumar, y a su vez la gravedad que estaba multiplicando va a volver a dividir. Entonces voy a tener tiempo va a ser igual a este lado me quedó velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Muy bien, simplemente voy a reemplazar mis datos. Voy a decir tiempo va a ser igual a mi velocidad inicial, que es 30 metros por segundo, por el seno del ángulo, el seno de, en este caso, 30 grados, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Voy a hacerlo paso por paso. Tiempo va a ser igual, 30 por el seno de 30, me va a dar 15 metros por segundo. Las unidades se mantienen. Dividido entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Correcto. Sé que el tiempo me tiene que salir en segundos, así es que metros con metros se elimina, segundo con un segundito se elimina, y por la ley del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, las unidades me van a salir solamente en segundos. Entonces, haciendo la división, el tiempo va a ser igual a 15 dividido entre 9,8, 1,53 segundos. Muy bien. Ahora tengo que calcular la distancia a la cual ha sido lanzada, de la cual ha sido pateada el balón. Entonces, si es en el eje horizontal, voy a utilizar solamente la pirámide, ¿no? Me dice que distancia va a ser igual a velocidad en X por el tiempo. Pero ojo, acá tampoco puedo pasar de lado lo que es el ángulo. Entonces, en lugar de utilizar velocidad en X, voy a utilizar velocidad inicial por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces voy a decir distancia va a ser igual a, en lugar de velocidad en X, va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo y multiplicado por el tiempo. Muy bien, entonces distancia va a ser igual, mi velocidad inicial 30 metros por segundo por el coseno del ángulo, que es 30 grados, y por el tiempo que he hallado, 1,53 segundos. Muy bien, segundo con segundo se va a eliminar porque la distancia me tiene que salir en metros. Entonces la distancia, un cálculo sencillo en la calculadora, 30 por el coseno de 30 por 1,53. Me va a salir 39,75 metros. Ojo, mucho cuidado acá en la calculadora. Tengo que cesar el paréntesis después de 30, ¿no? Porque si no cierro me va a tomar en cuenta este 1,53 más dentro del coseno. Así es que mucho cuidado.